Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde-noche, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos, sentaditas, recién terminé un maravilloso Zoom con Martín Merallo, estoy haciendo un taller de un curso de milagros. Y bueno, la verdad es que quedé acá sentada y dije, voy a leer un poquito este maravilloso libro que dije que iba a compartir a partir del día de hoy con ustedes. Vamos a adentrarnos, a ver si se ve. Bueno, acá la luz mucho como que no me ayuda a veces, pero bueno, es donde me siento cómoda hoy compartir esta lectura. Así que vamos a adentrarnos en este bestseller del autor Edgar Tolle, El poder de la hora. Yo leí pasajes, pero no leí el libro completo, así que me voy a dejar trazar por esta lectura a medida que la voy compartiendo con ustedes. Gracias a todos los que se unen ahora, los que lo van a ver después. Recuerden que esto queda acá en Instagram y después se sube a YouTube. Ya tengo armada ahí una playlist para después ir poquito a poco subiendo los capítulos leídos. Como me gusta comenzar a mí, voy a comenzar con la contratapa de este maravilloso libro que es El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual, Edgar Tolle, uno de los mejores libros de los últimos años. Cada frase evoca verdad y poder, dice Deepak Chopra, ni más ni menos. Vamos a ver qué nos dice la contratapa. Dice, El poder de la hora es un libro único. Esperen que ahí está. Ahí vamos. Tiene la capacidad de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida. Hoy ya es considerado una obra maestra. Su autor, Edgar Tolle, se convirtió en un maestro universal, un gran espíritu con un gran mensaje. Se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora. Es posible vivir libre de sufrimiento, libre de ansiedad y la neurosis. Para lograrlo solo tenemos que comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Es nuestra propia mente la que causa nuestros problemas con su corriente constante de pensamientos, aferrándose al pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el error de identificarnos con ella, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Escrito en un formato de preguntas y respuestas, que lo hace muy accesible. El poder de la hora es una invitación a la reflexión que le abrirá las puertas a la plenitud espiritual y le permitirá ver la vida con nuevos ojos y empezar a disfrutar del verdadero poder del ahora. Bien, acá dice, en la solapa dice, este libro puede verse como una nueva exposición para nuestro tiempo de la enseñanza espiritual atemporal, que es la esencia de todas las religiones. No se deriva de fuentes externas, sino del interior de la verdadera fuente, así que no contiene ni teoría ni especulación. Hablo desde mi experiencia interna y si a veces soy fuerte en lo que digo es para poder cortar las gruesas capas de resistencia mental y así llegar al lugar en su interior donde usted sabe de verdad, así como sé yo, y donde la verdad se reconoce tan pronto se escucha. Entonces allí hay una sensación de exaltación y vida intensa, como si algo dentro de usted dijera, sí, sé que esto es cierto. Esto nos dice Edgar Tolle. Bien, vamos a continuar. Dice, tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia, nos dice el autor. Seguimos avanzando. Vamos a la parte que dice prefacio del editor, por Mark Allen, autor de Visionary Business y A Visionary Life. Vamos a ver qué nos dice. Quizá solamente una vez cada 10 años o incluso una vez cada generación surge un libro como El poder de la hora. Es más que un libro. Hay en él una energía vital que probablemente usted pueda sentir en cuanto lo toma en sus manos.
Tiene el poder de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida para bien. El poder de la hora se publicó por primera vez en Canadá y la editora canadiense Connie Kellwood me dijo que había oído múltiples historias de cambios positivos e incluso milagros que han ocurrido cuando la gente se ha adentrado en el libro. Los lectores llaman, dijo, y muchos me hablan de las maravillosas curas, transformaciones e inmenso gozo que están experimentando porque han seguido este libro. El libro me hace consciente de que cada momento de mi vida es un milagro. Esto es absolutamente cierto, me dé cuenta de ello o no. Y el poder de la hora me muestra cómo hacerme consciente de ello una y otra vez. Desde la primera página de su obra resulta claro que Eckhart Tolle es un maestro contemporáneo. No está alineado con ninguna religión, doctrina o gurú particulares. Su enseñanza proviene del corazón, de la esencia de todas las demás tradiciones y no contradice a ninguna de ellas, sean la cristiana, la hindú, la budista, la musulmana, la indígena o cualquier otra. Es capaz de hacer lo que todos los grandes maestros han hecho, mostrarnos con un lenguaje simple y claro que el camino, la verdad y la luz están dentro de nosotros. Eckhart Tolle empieza por presentarnos brevemente su historia, una historia de depresión y desesperación tempranas, que culminó en una tremenda experiencia de despertar una noche no mucho después de haber cumplido 29 años. Durante los últimos 20 años ha reflexionado sobre esa experiencia, meditado y profundizado su comprensión. En la década pasada se convirtió en un maestro espiritual, un gran espíritu con un gran mensaje, el mismo que Cristo y Buda enseñaron. Se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora. Es posible vivir libre del sufrimiento, libre de ansiedad y la neurosis. Para lograrlo, solo tenemos que llegar a comprender nuestro papel de creadores de nuestro dolor. Nuestra propia mente causa nuestros problemas, no son los demás, ni el mundo de allá afuera. Es nuestra propia mente, con su corriente casi constante de pensamientos pensando sobre el pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el gran error de identificarnos con nuestra mente, de pensar que eso es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Una y otra vez, Eckhart Tolle nos muestra cómo conectarnos con lo que él llama nuestro ser. El ser es la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente en el interior de cada forma como esa esencia más invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora, como su propio ser más profundo, como su verdadera naturaleza. Pero no busque asirlo con su mente, no trate de comprenderlo, solo puede conocerlo cuando la mente se ha callado. Cuando usted está presente, completa e intensamente en el ahora, recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sensación-realización es la iluminación. Y es casi imposible leer de corrido El poder de la hora. Usted necesita dejarlo periódicamente y reflexionar sobre lo que dice y aplicarlo a su experiencia. Es una guía, un curso completo de meditación y realización. Es un libro para leerlo una y otra vez y cada vez que lo haga usted obtendrá más profundidad y significado. Es un libro que muchas personas, incluyéndome a mí, querrán estudiar toda la vida. El poder de la hora tiene un número creciente de lectores devotos. Ya es considerado una obra maestra. Se diga lo que se diga, es un libro con el poder de cambiar vida, de despertarnos para comprender plenamente quiénes somos. Mark Allen, Novato, California, agosto 1999.
Bien, vamos con el prólogo por Russell Di Carlo, autor de Towards New World Wide. Bueno, saben que mi inglés no es de lo mejor. Hacemos lo que podemos. Bien, vamos a ver qué nos dice. Esperen que me pongo ahí un poco más de luz porque estoy cómoda, pero la luz no me favorece mucho, convengamos. Vamos a ver. Cobijados por un cielo azul, los rayos anaranjados del sol poniente pueden en ocasiones especiales obsequiarnos un momento de belleza tan considerable que nos encontramos momentáneamente pasmados con la mirada congelada. El esplendor del momento nos deslumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa, como para no llevarnos mentalmente a un lugar diferente del aquí y el ahora. Bañados en luz, parece que se abre una puerta a otra realidad, siempre presente, pero raras veces presenciada. Abraham Maslow las llamaba experiencias cumbre, puesto que representan los momentos más altos de la vida, cuando nos encontramos gozosamente catapultados más allá de lo mundano y lo ordinario. Podía igualmente haberlas llamado experiencias de atisbo. Durante estas ocasiones de expansión vislumbramos un destello del reino eterno del ser. Aunque solo sea por un breve momento, llegamos al hogar de nuestro verdadero ser. Ah, podría uno suspirar, tan grandioso, si pudiera quedarme aquí. Pero, ¿cómo tomar residencia permanente? Durante los últimos 10 años me he aplicado a investigarlo. Durante mi búsqueda he tenido el honor de entablar diálogos con los más osados, inspiradores y penetrantes pioneros de paradigmas de nuestro tiempo, en medicina, ciencia, psicología, negocios, religión, espiritualidad y potencial humano. Este diverso grupo de individuos tiene en común la percepción de que la humanidad está dando un salto cuántico hacia adelante en su desarrollo evolutivo. Este cambio va acompañado de un giro en la visión del mundo, la imagen básica que tenemos de cómo son las cosas. Una visión del mundo busca contestar 2 preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Nuestras respuestas a estas preguntas determinan la calidad y las características de nuestras relaciones personales con la familia, los amigos, los jefes, empleados. Cuando se consideran en una escala mayor, definen las sociedades. No es sorprendente que la visión del mundo que está emergiendo ponga en duda muchas de las cosas que la sociedad occidental consideran verdaderas. Mito número 1. La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. El cofundador de Salem, Michelle Murphy, rastreando estudios de religiones comparadas, rastreando estudios de religiones comparadas, medicina, antropología y deportes, ha sacado la estimulante conclusión de que hay etapas más avanzadas de desarrollo humano. En la medida en que una persona alcanza esos niveles avanzados de madurez espiritual, empiezan a florecer extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal, intuición, percepción, comunicación y voluntad. Primer paso: reconocer que existen. La mayoría de las personas no lo reconoce. Solo entonces se pueden emplear métodos con intención consciente. Mito número 2. Estamos completamente separados uno de otros, de la naturaleza y del cosmos. Este mito del distinto de mí ha sido responsable de las guerras, el asolamiento del planeta y de todas las formas y expresiones de la injusticia humana. Después de todo, ¿quién en su sano juicio haría daño a otros y experimentara a esa persona como parte de sí mismo? Stan Grof,
un investigador de estados no ordinarios de conciencia, resume diciendo que la psiqui y la conciencia de cada uno de nosotros es al fin y al cabo correspondiente con todo lo que es, porque no hay fronteras absolutas entre el cuerpo ego y la totalidad de la existencia. La medicina era 3 del Dr. Larry Dossey, en la que los pensamientos, las actitudes y las intenciones de curación de un individuo pueden influir en la fisiología de otra persona, en contraste con la era 2, en la que prevalece la medicina mente-cuerpo. Está muy bien sustentada por estudios científicos sobre el poder curativo de la oración. Ahora bien, esto no puede ocurrir de acuerdo con los principios conocidos de la física y con la visión del mundo de la ciencia tradicional. Sin embargo, la abundancia de las evidencias sugiere que de hecho ocurre. Mito número 3. El mundo físico es todo lo que hay. Atada a la materia, la ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o comprobada por los 5 sentidos y sus extensiones tecnológicas simplemente no existe. Es irreal. La consecuencia, toda la realidad se ha reducido a la realidad física. La dimensión espiritual, o lo que yo llamaría dimensiones no físicas de la realidad, han sido desterradas. Esto choca con la filosofía perenne, ese consenso filosófico que se extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes, pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. Curiosamente, este modelo extendido, multidimensional de la realidad es sugerido por teóricos cuánticos tales como Jacques Scarfetti, que describe el viaje superluminal. Otras dimensiones de la realidad se usan para explicar los viajes que ocurren a velocidad mayor que la de la luz, el último de los límites de la velocidad. O considere el trabajo del legendario físico David Bohm con su modelo multidimensional de la realidad desarrollada, física e implicada no física. Esto no es mera teoría. El experimento Aspect de 1982 en Francia demostró que 2 partículas cuánticas que habían estado conectadas alguna vez cuando eran separadas por vastas distancias, permanecían conectadas de alguna manera. Si se cambiaba una partícula, la otra cambiaba instantáneamente. Los científicos no conocen la mecánica de cómo ocurre este viaje más rápido que la velocidad de la luz, aunque algunos teóricos sugieren que esta conexión tiene lugar por medio de puertas o dimensiones superiores. Así pues, al contrario de lo que pudieran pensar aquellos que se empeñan en su lealtad al paradigma tradicional, las personas pioneras e influyentes con las que hablé sentían que no hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida, y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. En esencia, esta nueva visión del mundo supone que usted se vea a sí mismo, a los demás y a toda la vida, no con los ojos de nuestro pequeño ser terrenal que vive en el tiempo y ha nacido en el tiempo, sino más bien a través de los ojos del espíritu, de nuestro ser, del verdadero sí mismo. Una a una las personas están pasando a esta órbita superior. Con este libro, El poder de la hora, Eckhart Tolle toma con todo derecho su lugar entre este grupo especial de maestros universales. El mensaje de Edgar es: el problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente misma, o más bien en nuestra identificación errónea con nuestra mente.
Nuestra conciencia fluctuante, nuestra tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo sin estar totalmente despiertos al momento presente, crea un vacío. Y la mente, atada al tiempo, que ha sido diseñada para ser un sirviente útil, busca compensación proclamándose el amo. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente se aferra a las experiencias pasadas o, proyectando su propia película, anticipa lo que va a venir. Rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y el ahora. Porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser, que está detrás de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina. La gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar, aunque esto es lo que nos distingue de los animales. El intelecto, como el instinto, es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino último es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano. Afortunadamente, hay guías y maestros para ayudarnos a lo largo del camino. Como maestro y guía, el formidable poder de Edgar no está en la habilidad de deleitarnos con historias entretenidas, ni en hacer concreto lo abstracto, ni en ofrecernos una técnica útil. Más bien, su magia se basa en su experiencia personal, la de alguien que sabe. El resultado es que hay un poder tras sus palabras que se encuentra solamente en los más celebrados maestros espirituales. Al vivir desde las profundidades de esta realidad superior, Edgar despeja un camino lleno de energías para que los demás se le unan. ¿Y qué pasa si lo hacen? Seguramente el mundo como lo conocemos mejoraría. Los valores cambiarían entre los restos del naufragio de los temores que han sido arrastrados por el torbellino del ser mismo. Nacería una nueva civilización. ¿A dónde está la prueba de esta realidad superior?, preguntará usted. Ofrezco solo una analogía. Un gran grupo de científicos puede reunirse y darle a usted todas las pruebas científicas de que los bananos son amargos. Pero todo lo que usted tiene que hacer es probar uno, una sola vez, para darse cuenta de que hay todo ese otro aspecto de los bananos. En últimas, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Eckhart Tolle nos abre magistralmente a esta posibilidad. Russell E. DiCarlo, Erie, Pensilvania, enero de 1998. Bien, vamos a la introducción. Y dice así, espero que se esté bien y escuchando bien, espero que sí. Introducción, el origen de este libro. El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles de la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo.
Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esa carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el de mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un inmenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, un diamante... si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos, la primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin embargo, sin ningún pensamiento, se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. Qué hermoso. En los 5 meses siguientes viví un profundo estado de paz y embelesamiento ininterrumpidos. Después esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hubiera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso, identificación que es en última una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser suficiente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después de mi verdadera naturaleza como el eterno presente que yo soy. La conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad
tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que, por un tiempo, no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo, como una melodía distante. Después la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: «Quiero lo que usted tiene, ¿puede dármelo o mostrarme cómo lo logró?». Y yo decía: «Usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido». Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Otro subtítulo: La verdad que hay dentro de usted. Este libro representa la esencia de mi obra, en la medida en que puede ser expresada en palabras, con individuos y con pequeños grupos de exploradores espirituales durante los últimos 10 años en Europa y en Norteamérica. Con profundo amor y aprecio quisiera agradecer a estas personas excepcionales su valor, su deseo de abrazar el cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición a escuchar. Este libro no habría podido llegar a existir sin ellos. Pertenecen a lo que es todavía una minoría de pioneros espirituales, pero que afortunadamente está creciendo. Personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones mentales colectivos y heredados que han mantenido a los seres humanos sujetos al sufrimiento por millones de años. Confío en que este libro llegue a los que están listos para una transformación interior muy radical y por tanto actúe como un catalizador para ella. También espero que llegue a muchos que encuentren su contenido digno de consideración, aunque puedan no estar listos para vivirlo, practicarlo plenamente. Es posible que en el futuro la semilla que se sembró al leer este libro se fusione con la semilla de la iluminación que todo ser humano lleva dentro y súbitamente esta semilla brote y se haga viva dentro de ellos. El libro, en su forma actual, se originó a menudo espontáneamente en respuesta a preguntas hechas por personas en seminarios, clases de meditación y sesiones de consejería privadas, así que he conservado el formato de preguntas y respuestas. Aprendí y recibí tanto en esas clases y sesiones como en los que preguntaban. Algunas de las preguntas y respuestas las escribí casi al pie de la letra. Otras son genéricas, es decir, que combiné ciertos tipos de interrogantes que se hacían con frecuencia en una sola pregunta y resumí la esencia de diferentes respuestas para formar una respuesta genérica. A veces, en el proceso de escribir, surgía una nueva respuesta más profunda o penetrante que cualquier cosa que yo hubiera dicho nunca. Algunas otras adicionales fueron formuladas por la editora para clarificar más algunos puntos. Usted encontrará que desde la primera hasta la última página los diálogos oscilan continuamente entre 2 niveles diferentes. En el primer nivel llamo su atención hacia lo que es falso en usted. Hablo de la naturaleza de la inconsciencia y de la difusión humana, así como de sus manifestaciones más comunes en la conducta, desde los conflictos en las relaciones hasta las guerras entre las tribus o las naciones. Tal conocimiento es vital porque a menos que usted aprenda a reconocer lo falso, como algo que no es usted, no puede haber transformación duradera y usted siempre acabará arrastrando de nuevo hacia la ilusión y hacia alguna forma de dolor. En este nivel también
le muestro cómo no convertir lo que es falso en usted en su verdadero ser y en un problema, porque así es como se perpetúa lo falso. En el otro nivel hablo de una transformación profunda de la conciencia humana, no como una posibilidad futura distante, sino disponible ahora, sin importar quién sea usted o dónde esté. Trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud de la mente, cómo entrar en un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. En este nivel del libro las palabras no siempre tienen que ver con información, sino que a menudo buscan llevarlo a usted a esta nueva conciencia en la medida en que lee. Una y otra vez trato de llevarlo a usted conmigo a ese estado intemporal de presencia intensa y consciente en el ahora, así como de darle a probar la iluminación. Mientras que usted no alcance a experimentar aquello de lo que hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivos, pero en cuanto lo experimente, creo que se dará cuenta de que tienen un gran poder espiritual y que pueden llegar a ser para usted las partes más provechosas del libro. Sin embargo, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la iluminación, a menudo me dirijo al conocedor en usted que vive tras el pensador, el ser profundo que inmediatamente reconoce la verdad espiritual, resuena con ella y se fortalece con ella. El símbolo de pausa que aparece después de ciertos pasajes es una sugerencia de que detenga la lectura por un momento, se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede hacer otros lugares en el texto en los que usted hará esto de forma natural y espontánea. Cuando comience a leer el libro, el significado de ciertas palabras, tales como ser o presencia, puede no ser enteramente claro para usted al principio. Simplemente siga leyendo. Ocasionalmente pueden venir a su mente preguntas u objeciones según lee. Probablemente encontrarán respuestas más adelante en el libro, o se harán irrelevantes según usted profundiza en la enseñanza y en usted mismo. No lea solo con la mente. Esté atento a cualquier respuesta emocional mientras lee y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo. No puedo hablarle de ninguna verdad espiritual que en el fondo usted no conozca de antemano. Todo lo que puedo hacer es recordarle lo que ha olvidado. El conocimiento vivo, antiguo y sin embargo siempre nuevo, se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será más útil si no trata de comparar su terminología con la de otras enseñanzas. De otra forma, probablemente, se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad y conciencia en forma que no necesariamente tiene relación con las de otras enseñanzas. No se apegue a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda, de un curso sobre los milagros o de otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que en esa esencia hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. En gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y por consiguiente restablecer su poder transformador, particularmente para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas. Les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad. Permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos, sin embargo,
Me he propuesto utilizar una terminología tan neutra como sea posible para alcanzar a un amplio rango de personas. Este libro puede verse como una reformulación para nuestro tiempo de esa última experiencia espiritual atemporal, la esencia de todas las religiones. No deriva de fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior, así como que no contiene teoría o especulación. Hablo a partir de la experiencia interior y así a veces hablo violentamente. Lo hago para pasar a través de capas pesadas de resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce cuando es oída. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada cuando algo dentro de usted dice, sí, sé que eso es verdad. Bueno, seres bonitos, hasta acá voy a dejar la lectura del día de hoy. Mañana seguramente comenzamos ya con el capítulo 1, que se titula Usted no es su mente, el mayor obstáculo para la iluminación. A mí ya me da ganas de leerlo, pero no, ya es tarde, ya tengo la voz un poquito sentida. Vamos a dejar acá entonces la primera lectura de este maravilloso libro, El poder de la hora. Seguramente mañana voy a pasar a leerles el capítulo 1. No sé si lo podré leer completo, no sé cuántas hojas serán. Bueno, puede ser, sí, porque la escritura está bastante distanciada. Pero bueno, ahora, estamos en el ahora. Mañana es mañana, ahora es ahora. Seres bonitos, muchísimas gracias. Gracias a todos los que resuenen con esta lectura. Recuerden que pueden compartir. Esto va a quedar acá grabado en Instagram y ahora en un ratito lo voy a subir a YouTube. Así que ya está preparada ahí la playlist donde van a quedar todos los capítulos de este nuevo libro. Recuerden que ya llevo más de 50 libros leídos y que están todos colgados en el canal de YouTube de manera mucho más prolija que en Instagram. Hola Cristian, ¿cómo estás? Estuve muy poquitito por Perú, en el aeropuerto, 2 horas en el aeropuerto, pero bueno, pude bueno, de algún modo sentir la energía de ese bellísimo país. Y bueno, nada, gracias por estar ahí, cariños. Y bueno, nada, nos vemos mañana con un curso de milagros, con la lección que corresponda, creo que es la 346 si no me equivoco. Y seguramente después pasaré a compartirles el capítulo número 1 de este libro que acabo de comenzar. Gracias a todos. Que tengan un feliz y bendecido descanso. Hasta mañana. Nos vemos. Chao, chao.